Escrituras. Quiero que me acompañe a las Escrituras. Si usted tiene la Biblia allí a mano, hoy quiero que hablemos acerca de algunas motivaciones que nos motiva a nosotros. ¿Sabe una cosa? El ser humano toma decisiones desde que se levanta hasta que se acuesta. Desde que se levanta, a qué hora se levanta, desde que se levanta, por qué lado de la cama se levanta, desde que se levanta, si se pone babuchas o a piel o sale descalzo, al acostarse, si se pone pijama o no se pone pijama, si se acuesta temprano o no se acuesta temprano. El ser humano continuamente está tomando decisiones. El ser humano en todo momento hay decisiones pasajeras, hay decisiones de si le echo, si le echo leche al café o no le echo, si quiero los huevitos con sal o sin sal, revueltos o estrellados o enteros, como decisiones como con quién me casaré, si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, decisiones que pueden cambiar el mundo. Hay hombres en este mundo que tienen una autoridad tan impresionante en las naciones que casi que su dedo índice está en el botón de la Tercera Guerra Mundial. Tienen la autoridad de apretar un botón e iniciar la Tercera Guerra Mundial. Hay hombres con tanta autoridad que podrían hacer caer la bolsa. Hay hombres con tanta capacidad que pueden tomar decisiones de traer crisis sobre una nación. O sea, hay un nivel de autoridad en muchos hombres. Hay hombres que tienen la decisión de ser buenos o ser malos, robar o no robar, matar o no matar, incendiar o no incendiar. La vida está llena continuamente de decisiones. Y nosotros tenemos que saber qué nos mueve a tomar decisiones. Nosotros tenemos que saber qué es lo que cada decisión que tomamos, por qué la tomamos. Yo quiero que hablemos hoy de dos hombres y ponerlos allí en el escenario. Y no vamos a hablar mal de ninguno de ellos. No vamos a hablar mal de ninguno de ellos, pero sí es muy bueno que podamos sentarnos y revisar, oiga, a nosotros qué nos motiva. Mis decisiones, ¿por qué están motivadas? Por el miedo, por el odio, por el rencor. Mis decisiones, ¿por qué están motivadas? Por el amor, somos guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros entendamos qué nos está motivando, cuál es el viento que nos está moviendo a nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos con un sano corazón o no hay un sano corazón allí. Entonces, quiero que el primer personaje del que vayamos a hablar es el profeta Elías, un monstruo, ¿no? Un monstruo de hombre, tremendo profeta en la Biblia. Tan tremendo que la Biblia habla y cuando Jesús vino, muchos decían que tú eres el Elías. Imagínese, no decían tú eres el Joel, no decían tú eres el Moisés, sino que muchos decían tú eres el Elías. Entonces, tan tremendo que comparaban a Jesús con Elías. Y pues que a uno que uno siendo Elías y lo comparen con Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Elías. Y tan tremendo un Elías que dice la Biblia que vendrá sobre este tiempo el espíritu de Elías también sobre la iglesia. Entonces dice uno, wow, entonces, ¿quién era Elías? Elías, su nombre significa Jehová es Dios. Le tocó ejercer su ministerio profético, su ministerio público, en un tiempo de una decadencia impresionante. En la época del rey Acab, que se casa con Jezabel, en la época donde Baal querían que fuese Dios, pero pues el mismo nombre de Elías, Jehová es Dios, y él tenía un dicho, ¿no? Él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, todo el mundo quería decir, Baal es Dios, pero el mismo nombre de Elías era altamente profético y no, Baal no es Dios, Jehová es Dios. Y se dan muchos encuentros, ¿no? Resucita personas, es llevado por un carro de fuego al cielo. Bueno, tantas cosas que pasaron con Elías, tantas cosas que sucedieron con Elías,
Entonces no es cualquiera, no es cualquiera, pero como todos tenemos momentos buenos y momentos malos, como todos tenemos momentos de miedo, momentos de susto, pero el problema no es tener miedo, porque el cristiano puede tener miedo. Se discute mucho si un cristiano puede o no puede tener miedo. Pues yo creo que como seres humanos, como seres humanos, como seres humanos podemos tener miedo. Ah, eso sí, que no nos podemos dejar acobardar, que no podemos dejar que el miedo nos controle, que no podemos dejar que el miedo nos congele. Sí, eso es otra cosa muy distinta. Pero como seres humanos podemos tener miedo, miedo a las alturas, fobias. Si usted me dice a mí, yo no monto en una montaña rusa, no monto en una montaña rusa, así está en Colombia. No monto en una montaña rusa, porque las sube y bajas, yo no puedo con eso. Liliana se sube con nuestro hijo Simón y Simón es feliz en las montañas rusas. Bueno, yo no puedo con las montañas rusas. Con las alturas, bueno, aunque cuando estoy en avión me gusta asomarme por la ventana, no me gusta mucho subir a un edificio y sentirme muy cercano a una ventana. No soy, o sea, hay algunos miedos, algunos temores. Eso no me hace a mí menos cristiano. Eso no me hace a mí menos hijo de Dios. Entonces, a veces quieren crear a un superhombre y a veces queremos venderle a la iglesia que el cristiano tiene que ser un superhombre. Y no, el cristiano no es un superhombre, ni la hermana cristiana es una supermujer. Aquí el único superhombre es Jesucristo, en medio de hombres y mujeres llenos de debilidades. Pero no vendamos a la iglesia que tenemos que ser superhombres, tenemos que ser hombres de acero, que son más rápidos que una locomotora, que pueden saltar un edificio de un solo impulso y que le disparan en el ojo y la bala cae completamente destruida. No le vendamos eso, porque a veces hay un mensaje que se ha predicado hoy en día donde el cristiano casi que no lo llevan a depender de Dios, sino que somos superhombres, y pues superhombres no somos. Entonces hay miedos, hay temores, hay fobias. Obviamente pues las fobias tendrán que ser trabajadas, pero hay miedos normales. Entonces Elías no fue la excepción. Elías, dice la Biblia, y quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a encontrar una historia donde ya Elías acaba de enfrentarse con los profetas de Baal. Elías ora por la lluvia. Nos acabamos de encontrar el encuentro de Elías con todos los profetas de Jezabel. Entonces, la cosa estaba tensionante, el ambiente estaba pesado, había sido muy agitado. Elías venía de un momento de bastante confrontación espiritual. Entonces, cuando Elías mata a todos los profetas de Baal, pues Jezabel le manda no me olvides. Jezabel le manda una razón diciéndole, mire, Elías, mañana le voy a hacer lo mismo que usted hizo a mis profetas. Y entonces Elías corre despavorido, temiendo por su vida, y llega a una cueva donde allí se esconde. Pero vayamos al pasaje bíblico. Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Qué tremendo, ¿no? Encontrarnos con un Elías, ¿no? Un hombre de estos. Acababa de confrontar los profetas de Baal, se había agotado, estaba cansado, y ora y fuego del cielo desciende. Esto no había sucedido nunca. Hasta ese momento no había sucedido. Elías lo hace y después de esto pues no vuelve a suceder. Y en medio de todo este encuentro, pues Jezabel le manda una razón diciéndole, pues sabes una cosa, mañana a esta hora te voy a matar. Entonces dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se levantó se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces es tremendo, ¿no? ¿Qué mueve a Elías? ¿Qué mueve a Elías en medio de esta situación? No era una situación fácil, pero ¿qué estaba moviendo a Elías? A Elías en estos momentos lo estaba moviendo el miedo. A Elías lo estaba moviendo el temor. Lo estaba moviendo el cansancio. A Elías lo estaba moviendo, lejos de ser movido por el Espíritu Santo, le estaba moviendo todo ese miedo, porque dice la Biblia, y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora, pues cualquiera salvaría su vida, cualquiera saldría corriendo frente a esta amenaza. Si no fuese así, hoy en día no hubiese tanto desplazado en nuestra nación, porque han sido amenazados y salieron huyendo para salvar sus vidas. Pero este no era cualquier hombre, ese era un hombre que estaba, que era un profeta de Dios tremendo, y era un hombre que había hecho grandes milagros y se había enfrentado a muchos profetas falsos y había confrontado el pueblo. Y ahora una razón de estas lo pone a huir. Bueno, pues es importante que nosotros entendamos qué nos mueve a nosotros a tomar decisiones. ¿Sabe una cosa? El miedo y el temor es un mal consejero para nosotros tomar decisiones. ¿Qué nos mueve a nosotros para tomar decisiones? Por lo general, muchas malas decisiones son tomadas por el miedo. Por lo general, muchas malas decisiones son tomadas por el amedrentamiento. ¿Cuántas personas no toman una mala decisión por el miedo a fracasar, por el miedo a morirse, por el miedo a una crisis, por el miedo a su economía? ¿Cuántas personas no se divorcian por el miedo a seguir igual? ¿Cuántas personas no se suicidan por miedo a no seguir esa vida, por el desespero, por los temores que hay? Entonces, pues Elías aquí estaba huyendo. Elías allí estaba corriendo porque estaba asustado, amados. Y sabe una cosa, pues no era nada fácil. Él estaba muy agotado. Dice la Biblia que él degolló a 450 profetas. ¿Usted se imagina un hombre? ¿Usted se imagina un hombre degollando él solito a 450? Y van 5, y van 10, y van 15, y van 30, y van 40, y van 50, y van 60, y van 70, y van 100, y 110, y 120, y 130, y 200, y yo creo que ese brazo le quedó totalmente agotado. Yo creo que esa noche Elías durmió, y mientras dormía el brazo todavía seguía haciendo así porque estaba agotado. Imagínense, si uno se cansa,
Y si uno terminaba cansado cuando la mamá de uno le ponía a moler una libra de maíz para las arepas. Entonces imagina, uno lo ponían a moler maíz. Bueno, esta generación no conoce el molino porque ya lo venden todo ya molido, pero nuestras madres nos ponían a moler maíz y uno terminaba agotado y cansado. Ahora se imagina Elías haciendo esto todas las veces para matar a todos los profetas. Entonces estaba muy agotado, estaba cansado. Recibe esa noticia que le van a matar, le van a matar. Recibe esa noticia de que iba a ser, su cabeza iba a ser cortada. Y él sale huyendo y sale corriendo. A veces el agotamiento, amados, nos lleva a tomar esas decisiones. A veces el agotamiento no nos percibe ser sensibles a la voz de Dios. A veces el mucho ruido que hay alrededor nos impide tomar buenas decisiones. Y Elías posiblemente en esos momentos tenía mucho ruido en su cabeza, tenía mucho estruendo de lo que había pasado, posiblemente había sido impactado. Yo creo que él ese día no se levantó diciendo, hoy voy a matar a 450 personas. Creo que eso no fue el plan de aquí a mediodía o de aquí a las 3, voy a matar tantas personas. Creo que eso no estaba en su plan. Yo creo que había un shock en su vida emocionalmente. Wow, ¿qué es lo que está pasando? Y luego viene la amenaza y sale huyendo. Entonces, cuando sale huyendo, inmediatamente pierde mucha noción de lo que estaba pasando, de lo que acababa de pasar, que ese mismo Dios que lo había guardado, ese mismo Dios que había respondido con fuego, era el mismo Dios que iba a estar con él y que le guardaría y le cuidaría. Y dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Me llama mucho la atención este pasaje porque Elías le está diciendo a Dios, basta ya, quítame la vida. Elías estaba pensando, quiero morirme. Y le dijo a Dios, quítame la vida. Pero qué tremendo que Elías no se imaginaba que él iba a ser uno de los hombres que no iba a haber muerte en la Biblia. Qué tremendo que él estaba pensando, quítame la vida. Y Dios en ese momento estaba pensando, no, Elías, no te voy a quitar la vida. A ti un carro de fuego te va a llevar y te va a recoger, pero no van a encontrar nunca tu sepulcro. No, Elías, no te voy a quitar la vida. Cuando uno está desesperado, uno piensa completamente contrario a lo que Dios está pensando. Cuando uno está desesperado, uno piensa contrario a lo que Dios está pensando. Porque Elías estaba pensando, quítame la vida, pero Elías no sabía que lejos esa petición de Dios, que esa petición estaba lejos, porque Dios había planeado que un día un carro de fuego le recogiera y se lo llevase a él, que él iba a ser al igual que Enoch, otra persona que no vería la muerte. Entonces, note esa diferencia. Elías pensando morirse y Dios pensando recogerlo en un carro de fuego. Entonces, cuando estamos desesperados, cuando viene el miedo, cuando viene el temor, a veces no pensamos como Dios está pensando. A veces cuando viene el miedo y el temor, estamos pensando de una manera que no es la manera de Dios. Quítame la vida, quiero morirme. Y lo que no sabía era que él iba a vivir y que todavía le quedaba largo camino. Entonces vienen los estados depresivos, vienen los suicidios espirituales. Yo le llamo suicidio espiritual a esas oraciones de Dios, llévame, llévame, Señor. Y el diablo atrás diciéndole, amén, hermano, amén, sí, que se lo lleve, que se lo lleve. Porque el diablo prefiere, y le soy sincero, el diablo prefiere un salvo en el cielo que un salvo dándole guerra aquí en la tierra. El diablo prefiere a un cristiano en el cielo. El diablo prefiere un cuerpo volviéndose polvo que un cuerpo arrodillándose, que un cuerpo orando, que un cuerpo clamando, que un ser humano levantando intercesión y levantando oración. Entonces, aquí nos encontramos a un profeta metiéndose en una cueva, desesperado, huyendo. ¿Qué te motiva a ti a tomar decisiones? Posiblemente estás tomando decisiones desesperadas. Yo conozco muchos jovencitos que se casan desesperados por no querer estar más en su casa. Siempre en redes publico una frase que dice, el que se apresura a casarse
se arrepiente lentamente, porque el desespero no puede ser la motivación. Uno no se casa desesperado por irse de su casa. Hay gente que roba un banco, hay gente que es ladrón por el desespero, por su pobreza. O sea, el desespero no es un buen consejero, amados. La angustia no es un buen consejero. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está angustiado y está desesperado y no sabe qué decisión tomar, en esos momentos es mejor no hacer nada. Cuando usted está desesperado, en ese momento es mejor no hacer nada. Cuando usted no sabe qué hacer, es mejor, la mejor opción que yo le doy a los hermanos, cuando me dicen, pastor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pues yo le digo, si usted no sabe qué hacer, mejor no haga nada, no haga nada. ¿Sabe por qué es mejor no hacer nada? Porque el desespero no es un buen consejero para tomar decisiones. Cuando usted no sabe qué hacer, mejor pida consejo, mejor pida ayuda, mejor vaya y hable con alguien, pida consejo sabio, pida consejo sabio. Ahora, recuerde que la principal característica de un consejo sabio, recuerde que la principal característica de un consejo sabio es que se le pide a sabios. Recuerde que el principal característica de un consejo sabio es que se le pide a sabios. ¿Qué significa eso? Que se le pide a hombres y mujeres con sabiduría, con experiencia, temerosos de Dios, por lo menos que ya la vida les haya tratado, que tengan sabiduría, no solamente inteligencia, porque hay personas que son inteligentes y son malas. Entonces, no le pida solamente un consejo a alguien que es muy inteligente. Pídale consejo a alguien que es sabio, porque no hay sabio que sea malo, porque ya ha sido tratado, ya ha sido procesado, ya ha sido madurado. Entonces, el desespero y el miedo le pueden traer a usted mucha incredulidad. El desespero y el miedo le pueden traer a usted mucha incredulidad. Hay personas que niegan la fe por miedo. Usted se imagina el día que a Daniel le prohibieron orar y le prohibieron orar a un Dios distinto al Dios donde él estaba. Y Daniel lo primero que hizo fue abrir las ventanas de par en par y se arrodilló y allí oró delante de todo mundo. Y luego fueron al rey y le dijeron, mira rey, encontramos a Daniel orando al Dios de los hebreos y eso está prohibido por un edicto. Y Daniel lo echaron al foso de los leones, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, lo echaron al horno de fuego y cualquiera de ellos pudo haber negado la fe. Cualquiera de ellos pudo haber dicho, no, perdónenme, voy a adorar ahora a sus dioses. Pues ellos no tuvieron miedo, no tuvieron temor y por no tener ese miedo, ese temor, hicieron lo que tenían que hacer, aún poniendo en peligro su vida. ¿Por qué? Porque no tenían miedo, porque estaban confiados en el Señor. Aquí dice la Biblia que si algo tuvo miedo Elías fue porque sintió mucho peligro y él quería salvar su vida. El ambiente en el que estaba Elías había sido un ambiente de muerte. ¿Por qué un ambiente de muerte? Venía de severa matazón, y cuando ve su vida amenazada, posiblemente el ambiente en el que estaba tenía ese miedo. ¿Cuántas personas en medio de todo lo que está pasando a nivel mundial, de muertes, de velorios, de crematorios, de camas UCIs, todo ese miedo empieza a regarse por toda la nación? Y no estoy hablando ni estoy haciendo una crítica de esto, simplemente que hay que reconocer que hemos escuchado de muertos y hemos escuchado lamentos como nunca antes los hemos escuchado. Y lo tremendo es que esos lamentos y esas noticias y esas imágenes que uno lee y que uno ve, esas imágenes empiezan a afectar la actitud de uno y empieza uno con ese miedo y ese temor. Y si me muero, y si a mí también, y si salgo, y si digo, y si tal cosa, y entra uno en un estado de pánico tan impresionante. Pues yo creo que ese pánico fue el que cogió a Elías, al profeta Elías, y se apropió de él.
guardémonos nosotros de ese pánico, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Otras versiones dicen que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, el Espíritu Santo lo que hace es cambiar su cobardía por poder, amor y dominio propio. Una cosa es el miedo y otra cosa es la cobardía. Y a veces nosotros llevamos el miedo a un nivel de cobardía, cuando ya nos echamos para atrás. Y sabe que la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. La Biblia enseña que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en Cristo Jesús. Entonces, posiblemente usted le tenga miedo a las agujas, posiblemente usted le tenga miedo no, pues si le tiene miedo al examen COVID, que entra ese cosito hasta adentro, imagínese, yo apenas veo que están haciendo el examen COVID, yo veo cómo entra eso hasta creo que el saco lagrimal, y ya a mí me da susto esa prueba. Ahora imagínese cuando aplican la vacuna, uno siente que esa aguja entra al hueso, al tuétano, parece la espada del espíritu, porque penetra los huesos hasta llegar al tuétano. Entonces dice uno, ay Dios mío, o la prueba o la vacuna, pero las dos son bien internas. Entonces, hay muchos miedos, pero hay otros miedos que ya te llevan al nivel de cobardía. Hay otros miedos que ya se apoderan de ti. Y Satanás es el gran generador de miedos y de temores. Hay miedos y temores producto de malas experiencias, pero también hay miedos y temores productos del enemigo. Recuerde que la Biblia dice en primera de Pedro 5:8, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted sabe muy bien que si un león anda buscando algo, es amedrentar. Cuando un león ruge, lo que anda buscando es marcar territorio y amedrentar a cualquier otro león joven que quiera venirse a quedar con su manada. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues de entrada, no es león, anda como león rugiente. Nuestro único león es el león de la tribu de Judá y es el Señor Jesucristo. Entonces, Satanás anda como león rugiente y buscando a quien devorar. O sea, que si no es león, él no puede devorar. Solo un león devora. Escúchese bien, solo un león puede devorar. Solo un león puede devorar. En otras palabras, si Satanás no es un león, entonces, ¿por qué la Biblia dice que anda buscando a quien devorar? Porque no es un devorar como lo haría cualquier león. Es un devorar a través del miedo y a través del amedrentamiento. A través del miedo y a través del amedrentamiento. El enemigo intenta imitar el rugido para llenarnos de miedo y temor y que salgamos corriendo y tomamos las peores decisiones. ¿Sabe? Hay que tener mucho cuidado con aquellos bromas que se hacen de muerte, de malas noticias. En redes hay mucho de eso. Personas que les hacen una broma con con algún cara de algún payaso asesino o de algún monstruo y las personas salen corriendo y en redes hay videos donde por una mala broma alguien salió corriendo y lo atropelló un carro, alguien salió corriendo y se accidentó porque el miedo y el desespero no lo llevó a tomar una buena decisión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas bromas, no son buenas. Y eso nos deja ver claro que cuando hay miedo y hay susto y hay amedrentamiento y hay temor, es mejor guardarnos en el Señor. Es mejor esperar. Y Elías estaba desesperado y dice en el versículo 4 que él se había ido para salvar su vida. Por un momento, Elías perdió la noción de que su Dios acababa de pelear una batalla por él. Por un momento, Elías perdió la noción de que su Dios podría guardarle. Sin embargo, él mismo salió corriendo para salvar su vida. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Amedrantado el profeta, necesitado de un momento de paz. Me gusta mucho cuando yo me doy cuenta que el profeta Elías durmió. Y Dios no tuvo ninguna objeción con que él durmiera. Es más, solamente lo levantó para lo necesario, para comer. Como algunos de nuestros hijos cuando están en vacaciones, ¿no? Duermen y solo los levanta uno para que coman. Ese es Dios Padre, igualito a nosotros, que a veces uno los llama diciendo, pero están dormidos. ¿Será que tienen hambre? No, pero están dormidos. Pero ¿y si tienen hambre? Los llama uno, desayunan y otra vez ponen la cabeza en la almohada. Cuando usted vea eso, usted siéntase Dios y ve a su hijo como un Elías, porque lo único es levántate y come, y el profeta volvió y durmió. Pues sabe una cosa, en medio del desespero, en medio de la angustia, Dios quiere llamarnos a tranquilidad. Y si en medio de un desespero y angustia usted puede llegar, si le es posible, usted puede llegar y por lo menos dormir un poco, es recomendable dormir. Es recomendable calmarse. Posiblemente cuando usted se levante, el problema sigue igualito y hasta peor. Pero usted va a ver las cosas de una manera distinta. Cuando a uno le muere un ser querido, o cuando uno está en una crisis, uno le da y le da y le da y le da y uno siente que el cuerpo está cansado, pero no quiere dormir por las muchas ocupaciones, porque hay que ocuparse de lo uno, hay que ocuparse de lo otro. Pero en algún momento, importantísimo que usted se desconecte, por lo menos de eso que está pasando, y que usted pueda descansar, que usted pueda dormir. Porque la Biblia dice que aún mientras nosotros dormimos, el Señor habla a nuestro espíritu. La Biblia dice que cuando nosotros dormimos, el Señor nos enseña. Y la Biblia dice que en paz me acuesto, en paz me duermo, porque solo en el Señor hemos confiado. Entonces, en medio de tanta preocupación, si a usted le es posible, descanse, duerma un poquitico, coma, aliméntese, porque de todas maneras su cuerpo lo necesita. Para todo lo que viene más adelante, su cuerpo necesita dormir un poquitico, su cuerpo necesita recuperarse, su cuerpo necesita una comidita. Y Dios no tuvo en contra de eso. Mire que los 12 discípulos, cuando durmieron, Jesús les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Hay tiempo que no es para dormir, pero hay otro tiempo que sí es para dormir. Y Jesús le reclamó a los discípulos en 2 o 3 ocasiones, porque él se iba, oraba y cuando regresaba los encontraba durmiendo. Y les decía otra vez durmiendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue y volvió y los encontró. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero yo no encuentro a Dios diciéndole aquí a Elías eso. Y echándose, y se fue, versículo 4, por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, mire que el ángel le tocó y no le dijo, Elías, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad es expuesto, pero la carne es débil. El ángel no le dijo eso. El ángel le pareció bien, que necesitaba descansar. Al ángel le pareció bien ver al profeta durmiendo y recuperándose. Y se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Las mismas 2 veces que los discípulos se quedaron dormidos delante de Jesús, son las mismas 2 veces que el profeta se quedó dormido. Y dice la Biblia, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Me gusta mucho ese largo camino te resta, porque ya estaban los últimos tiempos de Elías. Ya no solamente el largo camino te espera, sino que el largo camino todavía te resta. O sea, ya estaba el camino ya a entregarle el man, necesitaba salir de allí, conocer a Eliseo,
caminar con Eliseo unos 8 o 10 años y luego salir, que un carro se lo llevase y tirarle el manto, pero ya era largo camino, le resta. Y mire que por segunda vez el ángel vino y le dio comida y le dio bebida. Jesús vino 2 veces a sus discípulos y les dijo, ¿cómo? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, Jesús les está reclamando, porque hay un tiempo que no es para dormir, amados. Hay un tiempo que hay que velar y hay que orar y estar atentos. Es como Pedro en el monte de la transfiguración. Se debatía entre me quedo dormido o me despierto, me quedo dormido o me despierto. A la final Jesús estaba transfigurado allá con Moisés y con Elías, pues transfigurado no les daba sueño, pero Pedro, Jacob y Juan sí estaban rendidos del sueño. Y Pedro se debatía, me quedo despierto o me duermo, me quedo despierto o me duermo. Sin embargo, la Biblia dice que perseverando despiertos vieron la gloria de Dios. Entonces, hay momentos donde hay que estar despiertos, pero en situaciones críticas, en situaciones de angustia, de desespero, de miedos y de temores, si a usted le es posible, pues Dios quiere que usted descanse. Dios quiere que usted pueda dormir. Dios quiere que usted pueda alimentarse, porque a la final toda esa fatiga y todo ese cansancio lo experimenta el cuerpo. Es como cuando alguien está en un estado depresivo, lo único que quiere es dormir y dormir y dormir y dormir. Pues bueno, ya en estado depresivo es distinto, porque una cosa es yo necesito dormir, yo necesito descansar, mientras que en estado depresivo la persona solamente quiere dormir, dormir como si quisiera morirse, pero no está muerta, entonces lo único que puede hacer es dormir y dormir y dormir y dormir. Ya estos son extremos, ya este tema es distinto. Pero en este caso, mire que Dios no tuvo ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque el profeta había salido corriendo. El profeta estaba cansado, el profeta estaba agotado, el profeta estaba amedrantado, estaba temiendo por su vida, deseaba morirse. Y vuelvo y repito esto, él deseaba morirse, pero en el plan de Dios no estaba que Elías muriera, sino que un carro de fuego se lo llevase. A veces uno en esos momentos está pensando de la manera como Dios no está pensando acerca de mí. A veces en esos momentos uno piensa, pero no piensa lógicamente, porque lo que Dios está pensando son cosas buenas para nosotros y posiblemente nosotros estamos pensando lo peor. Cuando usted esté en ese estado y no sepa qué hacer, cuando usted no sabe qué hacer, lo mejor que usted puede hacer es no haga nada, no tome ninguna decisión, pero busque ayuda, busque ayuda. Pastor, cuando estamos en incertidumbre que no sabemos qué hacer, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo alcanzamos sabiduría? Porque a veces necesitamos esa sabiduría. A veces necesitamos tener sabiduría en un momento donde podemos tomar decisiones inmaduras. A veces tomamos decisiones inmaduras por causa de la angustia. Y después decimos, ay, ¿yo por qué tomé esa decisión? ¿Yo por qué me fui de casa? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué me fui de la iglesia? ¿Por qué robé? ¿Por qué invertí tan mal ese dinero? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué comenté esto? Y posiblemente la voluntad estaba completamente nublada, porque el desespero no es un buen consejero para la voluntad. ¿Sabe? Efesios 5:18 lo dice. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Una versión muy actual dice, el que se emborracha pierde el control de su voluntad. Más bien, tomen su voluntad y entréguenla al gobierno del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Nuestra voluntad es muy importante en la toma de decisiones. Nuestra voluntad es muy importante en la toma de decisiones. Por eso, nuestra voluntad debe de ser más gobernada por el Espíritu Santo que por los alucinógenos. Qué tremendo que la Biblia nos está enseñando a nosotros que toda persona que esté bajo control de alucinógenos, que esté drogada, que esté alcoholizada,
que esté bajo el dominio de cualquier narcótico, dice la Biblia que pierde el control de su voluntad. Mire, amados, que eso no es de ahora. Emborracharse y tomar un volante y matar a alguien o matarse uno mismo, eso no es de ahora, amados. Drogarse y salir y hacer lo malo, eso no es de ahora. La Biblia ya lo decía en Efesios 5:18 y más en Efesios, que usted sabe que eso fue dado para la iglesia que está en Éfeso, pero el entorno de la iglesia de Éfeso, donde ellos estaban, era una situación muy crítica, ¿no? Porque allí se movía mucho la prostitución, estaban cultos a diosas y pues la perversión estaba muy tremenda en esa región. Entonces, pues no era nada que ya hubiesen narcóticos, no es nada de raro que la gente ya hubiese perdido el control total de su voluntad. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión o cuando estamos desesperados o angustiados, no es la mejor momento para tomar decisiones, porque nosotros tenemos que tener cuidado quién está controlando nuestra voluntad. Y cuando yo tomo esa decisión, amados, y esa decisión ya sea perdí el control de mi voluntad por un narcótico, perdí el control de mi voluntad por drogas, por alcohol, o perdí el control de mi voluntad por el desespero, pues la Biblia dice que tengamos cuidado con eso, que más bien tomemos nuestra voluntad y la entreguemos al gobierno del Espíritu Santo. Escúchese bien, al gobierno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí nos va a guiar y nos va a dirigir. Recuerde que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para guiarnos y para dirigirnos. Jesús es el Emanuel. Jesús es Dios con nosotros. Jesús vino y caminó entre los hombres. Jesús vino en carne y caminó entre los hombres. Jesús vino en carne y fue azotado. Jesús vino en carne y fue clavado en una cruz. Jesús vino en carne y traspasaron su costado con una lanza. Él vino en carne, por eso Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Entonces nosotros en medio de ese desespero tenemos que tener mucho cuidado con qué decisión vamos a tomar y más bien tengamos cuidado con nuestra voluntad. Si se la rendimos al alcohol, a las drogas, al desespero, o si más bien esperamos un momento, nos calmamos un momento y en ese momento le pedimos, Espíritu Santo, guíame, vuelve a a permitirme tomar el control de mi voluntad. Porque recuerde que los hijos de Dios nunca perdemos el control de nuestra voluntad, a no ser por el desespero, por algún narcótico, pero pues ya esto es algo externo a un espíritu inmundo. Recuerde que nosotros los hijos de Dios no podemos estar endemoniados. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, porque recuerde que los demonios, cuando vienen sobre una persona, ese demonio viene y controla la voluntad de esa persona. O sea, la voluntad de una persona puede ser poseída por un demonio. Por eso se llama posesión demoníaca, porque es un demonio el que toma el control de la voluntad de esa persona. Cuando un demonio intenta venir a nuestra vida, primero, entrar no le es permitido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos desocupados. La Biblia dice que no ignoremos que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y recuerde que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si nosotros somos habitación del Espíritu Santo o casa de Dios, pues yo no creo que Satanás venga y le arriende un cuarto al diablo. Yo no me imagino a Satanás, a Dios, arrendándole un cuarto de su vida al diablo. Y yo soy templo del Espíritu Santo, pero esa área, el Espíritu Santo se la arrendó al diablo. Entonces, no es posible un cristiano que pueda estar endemoniado, porque un demonio puede tomar la voluntad de una persona. Mientras que nosotros los hijos de Dios, nuestra voluntad no puede estar poseída. ¿Por qué no puede estar poseída nuestra voluntad? Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo nos quita la cobardía y nos da poder, amor y dominio propio. O sea, Satanás puede venir a un no cristiano y poseer su voluntad. Pero cuando él intenta hacer eso, se da cuenta que nuestra voluntad ya está bajo el dominio del Espíritu Santo. Dominio propio significa
que el Espíritu Santo está con nosotros y ha tomado nuestra voluntad. Entonces, Satanás no puede venir y quitar el dominio propio de nosotros y venir y poseer nuestra vida. Entonces, pero pastor, hay personas que actúan, hay personas que actúan y son cristianas de una manera, bueno, eso se llama inmadurez. El que un cristiano se porte mal se llama inmadurez. Es un poco carnal y es inmadurez. Y creo que todos hemos sido un poco carnal en algún momento y todos hemos sido inmaduros en algún momento. Pero una cosa es ser inmaduro y otra cosa es estar poseído por un demonio. Pero pastor, ¿y si un cristiano está endemoniado? Entonces, ¿qué pasa allí? Pues si en verdad está endemoniado, entonces aquí hay que definir dos cosas. O está endemoniado o no es cristiano. Porque si es cristiano, hablando de nacido de nuevo, porque si usted me dice, pastor, yo soy cristiano porque voy porque me congrego, entonces usted sí puede estar endemoniado. O sea, si usted se llama cristiano solo porque se congrega, usted sí puede estar endemoniado. Pero si usted es cristiano porque usted ha nacido de nuevo, usted no puede estar endemoniado. Deje de echarle la culpa a un demonio de sus inmadureces. Deje de echarle la culpa a un demonio por su rencor. Deje de echarle la culpa a un demonio por usted no ser una persona madura. Deje de echarle la culpa a un demonio por calenturiento o por calenturienta. Deje de echarle la culpa a un demonio por tomar malas decisiones, por no ser responsable. No le eche la culpa a un demonio. Si usted es un nacido de nuevo, no le eche la culpa a un demonio simplemente porque usted o yo somos tremendos inmaduros. Entonces, amados, desespero. Ese desespero me hace perder el control de mi voluntad y puedo llevar a cometer cualquier locura. Pues el profeta Elías estaba desesperado, estaba huyendo, el miedo lo estaba moviendo. El miedo lo estaba moviendo, el miedo lo estaba controlando. Y recuerde que su voluntad no puede ser controlada ni por alcohol, no debería de ser controlada ni por alcohol, ni por drogas, ni por miedo, sino que nuestra voluntad debe de ser gobernada por el Espíritu Santo. Y si en medio de ese desespero, recuerde que usted puede controlarse. Si usted es un nacido de nuevo, ese cuentico de que usted no puede, es que no pude controlarme, no. Usted sí se puede controlar. Las emociones no lo pueden controlar usted. Usted se puede calmar. Usted puede calmarse. Señor, trae paz a mi corazón. Ayúdame, porque usted no está endemoniado. Un endemoniado no se puede controlar. Un poseído no se puede controlar. Pero usted es un hijo de Dios. Usted tiene dominio propio. Ojo, dominio propio, no demonio propio. Porque nosotros no tenemos demonio propio. Tenemos dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad por el Espíritu de controlar nuestro libre albedrío. Satanás puede venir sobre un no cristiano, sobre un no hijo de Dios más bien. Sobre un no hijo de Dios, Satanás puede venir y controlar su libre albedrío. Pero cuando Satanás intenta hacerlo con un hijo de Dios, no puede, porque en nosotros ya está el dominio propio del Espíritu Santo. Entonces, amados, el desespero es un mal consejero para tomar decisiones. La angustia, el miedo, es un muy mal consejero para tomar decisiones. Miedo a la pobreza, miedo al éxito. ¿A usted qué lo está moviendo? Póngase a pensar las últimas malas decisiones que usted ha tomado. Y mire a ver qué miedo, qué temor hay por ahí. Póngase repase por un momento. ¿Cuál fue la mala decisión? ¿Mintió? Ok, la mentira tiene que ver con un miedo. Miedo a que la verdad se sepa. Miedo a que, ¿y si mi esposa lo sabe? ¿Y si mi esposo lo sabe? ¿Y si mi papá lo sabe? ¿Y si mamá lo sabe? ¿Y si el pastor lo sabe? Entonces, la mentira es producto de un miedo. El engaño es producto de un miedo. Robar, engañar es producto de un miedo. Tomar malas decisiones, por lo general, hay un temor alrededor.
Porque yo estoy queriendo evitar algo. Estoy queriendo evitar algo. Una mala inversión, producto del desespero. Y el desespero no da espera. El desespero no da espera. Por eso cuando usted está desesperado, no tome decisiones. Cuando usted esté desesperado, no tome decisiones. Cuando usted no sepa qué hacer, no tome decisiones. Cuando usted se sienta perdido, no camine. Cuando usted se sienta perdido, no camine. Quédese quieto. O devuélvase al último lugar donde usted sabía que era lo que quería en su vida. Por ejemplo, si usted se pierde en un parque y usted no sabe para dónde pegar, no se mueva. Porque posiblemente allí van a llegar los equipos de rescate. Y cuando lleguen, usted ya no está allí. O si por lo menos usted sabe por dónde, si usted sabe más o menos por dónde usted venía caminando, pues devuélvase al último lugar donde usted tenía claro qué quería hacer. Y eso aplica para su vida también. Si usted está desesperado y no sabe qué camino tomar, no tome ninguno. Espere, pida ayuda, pida consejo, ore, escudriñe la palabra. O por lo menos devuélvase al lugar donde si usted se fue de su casa y no sabe qué hacer, si usted abandonó su hogar, abandonó su esposo, abandonó su esposa, su matrimonio, si usted está pensando suicidarse, si está pensando mentir, robar, engañar, si usted tiene un dinero y no sabe cómo invertir y el desespero, esas cosas no se hacen con desespero. Descanse, repose, tranquilícese, coma, duerma, deje que las cosas vuelvan, que el Señor vuelva a tomar control de su voluntad. Y cuando el Espíritu Santo vuelva a tomar control de su voluntad, usted va a tomar decisiones como el mediodía. ¿Sabe cómo se toman las decisiones como el mediodía? En el mediodía no hay tropezadero porque usted tiene claridad. De noche no camine en la jungla porque usted no está viendo los peligros. Más bien espere que el sol aparezca y ya sabe y se da cuenta, wow, donde hubiera seguido caminando, mire, allá había un abismo. Cuando usted no ve nada, quédese quieto. Espere a que llegue la luz. Y la luz puede ser la luz del día, como la luz puede ser la luz de la palabra o la luz del Espíritu Santo. Los discípulos en la barca estaban desesperados. Los discípulos en la barca estaban desesperados. Y si nosotros comparamos la vida de los discípulos con la vida de Elías en ese momento, uno se da cuenta que Elías era un hombre ungido tremendamente usado por Dios. Pero Elías no era templo del Espíritu Santo. La diferencia de los discípulos era que los discípulos tenían al maestro allí. Jesús estaba caminando con ellos. La diferencia de los discípulos era que habían visto a Jesús. Habían visto a Jesús sanar, libertar, dar provisión. Amados, a veces nosotros los hijos de Dios nos desesperamos igual que Elías. La diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Elías no lo tenía. Y no me estoy refiriendo a personas solamente, me estoy refiriendo también a estados. Hay días que somos muy guiados por el Señor. Hay días que somos muy dirigidos por Dios. Pero hay otro momento donde el desespero nos puede. Un matrimonio se puede terminar por un desespero. Un matrimonio, un divorcio se puede dar por un desespero, por un miedo, por un temor. Como dicen en Madagascar, tranquilización, señores, tranquilización. El desespero no es buen compañero. Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Qué nos está guiando a nosotros? ¿Qué nos está llevando a tomar malas decisiones? ¿Qué nos está llevando a nosotros a meternos en problemas? ¿Será que estamos siendo muy apresurados? ¿Será que somos como la lámpara de Aladino? Medio se nos frota y se nos sale el genio. ¿Será que somos muy impulsivos, muy reactivos? ¿Será que somos hijos de Dios pero no le hemos rendido nuestra voluntad al Espíritu Santo?
¿Nuestro carácter, nuestro temperamento es explosivo? ¿Será que de esa manera podemos ser guiados por el Señor? Acompáñenme a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabe quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Elías a la cueva? ¿O quién llevó a Elías a ese estado de desesperación? A Elías en ese momento, Elías, el hombre guiado por Dios, dirigido por Dios, el hombre usado por Dios. O sea, con esto quiero decir que no me estoy refiriendo a personas, sino que hay momentos de momentos. Hay días que hay días que usted ve a su marido ungido, lleno del Espíritu Santo. Y hay otros días que usted lo voltea a mirar y usted quiere decirle, apártate de mí, Satanás. Hay días que usted ve a su esposa ungida y llena del Espíritu Santo. Pero hay días que usted voltea a ver a su esposa y usted quisiera decirle, apártate de mí, Satanás. Hay días que usted ve a su suegra ungida y llena del Espíritu Santo. Y hay días que usted la ve y usted dice, quisiera decirle, apártate de mí, Satanás. Hay días que usted ve a su hermano ungido y lleno del Espíritu Santo. Hay días que usted lo ve y quisiera decirle, apártate. O sea, hay días de días, amados. Hay miedos, hay temores. Pero a Elías, a ese desespero, lo llevó el miedo. Mientras que a Jesús, el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto. No era un escenario muy bueno. Era llevado al desierto a ayunar y a ser tentado. Su primera confrontación en la tierra con Satanás. Porque ya se habían confrontado en el cielo cuando Dios lo expulsó del cielo. Ya allí se habían enfrentado. Un cara a cara. Ahora se estaban viendo en otro plano el mismo Dios que le expulsó en el cielo, ahora lo estaba viendo cara a cara. Pero Satanás creía que tenía ventaja con él. Permítame un poco de locura pensar que Satanás dijo, en el cielo eras Dios, en el cielo me descubriste y me arrojaste y me expulsaste. Ahora estamos en la tierra y eres un humano y yo sigo siendo un ser espiritual. Ahora yo soy Lucifer y tú eres un humano. Ahora te voy a tentar. Así como hice caer al primer Adán, tú caerás también. Y oh sorpresa que se llevó el diablo. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, que le arrojó del cielo con la tercera parte de los ángeles que se habían pervertido. Ese mismo Dios ahora estaba hecho hombre, con cuerpo de carne aquí en la tierra. Pero Satanás se dio cuenta que aquí no se trataba solamente de un asunto de poder, sino que aquí se trataba de un asunto de carácter, de integridad, que aquí se trataba de un asunto de dependencia de Dios. Y que no importaba si Jesús era Dios allá en Génesis cuando le expulsó, o si era Dios aquí en la tierra hecho hombre, de todas maneras, él iba a salir victorioso. Y por segunda vez en ese cara a cara, Satanás tendría que salir huyendo. En esta vez no expulsado, pero sí tenía que salir huyendo. Lo mismo que hace cada vez que el diablo se enfrenta con nuestro Dios. Tiene que salir huyendo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es maravilloso. La palabra es maravillosa. Entonces ahora nos encontramos con un Jesús guiado por el Espíritu para ser tentado por Satanás en el desierto, para una confrontación.
¿Qué nos está moviendo a nosotros a tomar decisiones? ¿El miedo, el temor, la inmadurez? ¿Qué estamos dejando que controle nuestra voluntad? ¿El miedo, la ira, el enojo, la inmadurez? ¿O estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe? A Jesús otra cosa que lo guiaba era el amor. ¿Se acuerdan cuando le dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria? ¿Te es necesario? Pero maestros, samaritanos y judíos no se la van. A mí me es necesario pasar por Samaria. Yo necesito llegar a Samaria, necesito llegar a ese pozo, necesito encontrarme con una mujer, necesito hablar con ella. Luego ella va a ir y va a hablar con los hombres de Samaria, van a venir, yo les voy a hablar, les voy a compartir. Me es necesario pasar por Samaria. A Jesús lo movía el espíritu. A Jesús lo movía el amor. Vayámonos a Getsemaní. No se preocupen, es un libro de la Biblia, no lo vayan a buscar. Vayámonos a Getsemaní. Jesús está allí. Por sus propias palabras, Jesús dijo, triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. Orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mostrando ser 100% hombre, pero Jesús mostrando 100% ser Dios también. Jesús mostrando su humanidad. Jesús diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No sé qué hacer. No, ayúdame. Yo quisiera que esto no se diera. Si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, Jesús sabía muy bien lo que decían los profetas de él. Jesús sabía que como cordero, como lo había dicho Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Jesús sabía muy bien lo que venía. Jesús sabía muy bien que él tendría que decir, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía muy bien de qué copa se refería. No solamente era el dolor de sus brazos, no solamente era el dolor de su costado, no solamente era el dolor de sus pies, no solamente era el dolor de su cabeza, era la copa que él tendría que tomar, esa ira de Dios que tendría que soltarse sobre él por amor a la humanidad. Porque nuestro Dios, el juicio, se demandaba un juicio, se demandaba justicia y toda esa ira iba a venir sobre Jesús para que no viniese sobre nosotros. Y Jesús tendría que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El hombre de la comunión perfecta, el hombre de la comunión perfecta, el único hombre que ha caminado sobre la tierra con comunión perfecta. Por primera vez su comunión se iba a dañar. Por primera vez su Dios lo iba a abandonar. Por primera vez su Dios lo iba a abandonar y ni siquiera por un pecado propio, sino por el pecado de toda la humanidad. El Dios de la comunión perfecta. El Dios del cual él se paró delante de la tumba de Lázaro y levantando las manos dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Una comunión perfecta, una racha de comunión perfecta en todo momento. Y solamente en la cruz, en el Gólgota, esa comunión se dañó. Ese récord de comunión perfecta se dañó. Y ni siquiera por él, simplemente por nosotros. Oh, Jesús estaba allí, lleno de amor, de misericordia. Él pudo haberse echado para atrás. A él nada lo obligaba. Pero él lo había dicho desde un principio y se lo había dicho a sus discípulos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque yo no he venido para traer condenación, yo he venido para traer vida eterna. Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más en la vida eterna. Pero no solamente fue el amor del Padre al dar a su Hijo, sino fue el amor del Hijo por nosotros al obedecer a su Padre. O sea, es un amor eterno, un amor maravilloso. Y allí estaba Jesús, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces no sabemos qué hacer. O a veces tenemos miedo, a veces tenemos temores.
No te apabulles en medio de esos momentos de crisis. Haz como Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Soy humano, tengo debilidades, tengo miedos, tengo temores, pero te pido que me ayudes, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, no sé qué hacer. Ah, bueno, ¿no sabes qué hacer? Pues dile, no sé qué hacer, pero guíame. Dios, tengo miedo, tengo miedo. Sí, tienes miedo, pero entonces no te quedes solamente con que tengo miedo. Dile, Señor, tengo miedo. Trae tu Santo Espíritu sobre mí. Trae tu Santo Espíritu sobre mí, porque tu palabra dice que tú cambias mi miedo por poder, amor y dominio propio. Dios, me siento solo. Dile, me siento solo, pero no te quedes allí abandonado, tirado en la cama. Ay, nadie me quiere, nadie me ama. Soy feo. No, dile, Señor, tengo miedo, me siento solo, pero tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, Dios quiere que le mostremos nuestra humanidad. No al evangelio del superhombre. No, en la iglesia no son superhombres. Yo no soy un superhombre. Usted no es un superhombre. Ninguno de los que estamos aquí es un superhombre. Billy Graham no fue un superhombre. Luis Palau no fue un superhombre. Marcos Witt no fue un superhombre. O sea, no, ningún hijo de Dios es Superman. Ningún hijo de Dios es Superman. Que son de acero. No. Si el hijo de Dios mostró sus emociones, si el hijo de Dios lloró delante de una tumba, si el hijo de Dios en Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ah, pero eso sí, no mi voluntad, sino la tuya. No, cero evangelio de superhombres. Elías no fue un superhombre. Isaías no fue un superhombre. Somos seres humanos, somos vasijas de barro, tan débiles, tan rústicos, pero hay algo que nos hace valiosos y hay algo que nos hace que no tenemos valía. Y es, ¿qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos llena? Mírese en un espejo, tóquese, tóquese, nótese lo débil que usted es, nótese lo frágil que usted y yo somos. Pero lo más valioso de nosotros, o lo más valioso no, lo único valioso que hay en nosotros es la gloria que nos llena. Lo único valioso que hay en nosotros es la presencia de Dios en nosotros. ¿Usted cree que David no tuvo miedo? ¿Usted cree que David no tuvo miedo? ¿Usted cree que David no miró al gigante? Y cuando se paró al frente de Goliat, lo miró y me imagino de lejos dijo, a ver, cada dedo es 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padre, este man es altísimo. Yo soy un muchacho de 15, 16 años, Goliat, 4, 5 metros, es altísimo. ¿Usted cree que David cuando vio a Goliat parado al frente de él, lo analizó? Porque David lo analizó, miró, es gigante, no era alto, era gigante, ojo, no era alto, era de los hijos de Anac. Se dice que de estos gigantes eran el producto de que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles caídos, vieron a las hijas de los hombres, las codiciaron, tuvieron relaciones y de allí salieron gigantes y grandes paladines. Lo dice la Biblia en Génesis. O sea, Goliat no era alto, Goliat era gigante, era de los hijos de Anac. La Biblia dice que son la única raza que no tendría salvación, los hijos de Anac, porque no son producto de una relación humana, sino que es una relación diabólica. Entonces, y los hijos de Anac no tenían 5 dedos, tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. O sea, no eran altos, eran gigantes. David sabía con lo que se estaba encontrando. Y David lo analizó. David miró y dijo, tiene espada, lanza y jabalina. Y cuando sale Goliat y David a encontrarse, David ve a ese gigantote. Goliat ve a David, como dice la Biblia, rubio, ojiazul,
de hermoso parecer. Goliat no sabía si matarlo o comérselo a picos. Pero Goliat se sintió insultado, porque se supone que en la guerra a un gigante le tenían que poner otro gigante, a un paladín le tenían que poner otro paladín. Y Goliat, el único pecado en esa guerra de Goliat, el único pecado era ser filisteo, porque Goliat estaba haciendo exactamente lo mismo que en toda guerra se hacían. Y Goliat salió, y Goliat estaba esperando que le mandaran a un gigantón. Y Goliat estaba, yo me imagino Goliat con cicatrices, con cortadas de cara. Goliat era un paladín, diestro para la batalla. Y Goliat estaba esperando qué gigante me van a mandar. Y cuando le mandan a ese muchachito, que ni siquiera había ido a la guerra, ni siquiera había ido para pelear, era el mensajero el que le estaba llevando la comida a los hermanos. Amados, cada vez que usted salga a la calle, vaya tan lleno del Espíritu que usted no sabe en qué pelea lo va a meter Dios. Usted no sabe en qué aventura lo va a meter Dios. David ese día, el papá le dijo, vea, vaya, llévele de comer a sus hermanos que están en la guerra. Y salió a llevarle de comer a sus hermanos y terminó en la batalla peleando contra el gigante de los filisteos. Y posiblemente Goliat dijo, ¿cómo? ¿Acaso soy yo perro para que me traigan a este muchachito? Esa fue la visión de Goliat frente a David. Y sabe una cosa, en algo tenía razón Goliat. David no era lo más fuerte que tenía el pueblo de Israel. David no era lo más fuerte, pero David sí era lo más valiente. Amados, no necesitamos ser los más fuertes para ser los más valientes cuando el Señor está con nosotros. No necesitamos ser los más fuertes para ser los más valientes. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga el débil, fuerte soy. No necesitamos ser los más fuertes para ser los más valientes. Y David miró y le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David sabía que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque donde él no fuese en el nombre de Jehová de los ejércitos, David no tenía nada que hacer allí. David entendía muy bien dónde estaba su fuerza. David entendía muy bien dónde estaba su fortaleza. David sabía muy bien dónde estaba su victoria y no estaba ni en su estatura, ni en su fuerza, ni en su capacidad. David sabía muy bien que su fuerza, su victoria estaba en Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y permítame un poco de locura pensar que Goliat le dijo a David, hoy alimentaré las aves del cielo con tu cuerpo. Permítame un poco de locura pensar que David miró y vio tantas aves y dijo, con mi cuerpo van a quedar con hambre, más bien las alimentaré con el tuyo. Y toma, pedrada, y le cortó la cabeza. No busque esto en la Biblia, ¿vale? Solamente es algo en mi imaginación. No vaya a ir a decirle, venga, ¿dónde es que está cuando David le dijo a Goliat? Con mi cuerpo quedarán con hambre, pero con el tuyo van a quedar. No busque eso, ¿vale? Amados, a veces vemos los problemas que vienen con espada, lanza y jabalina. A veces vemos que los recibos del agua llegan con espada, lanza y jabalina. A veces vemos que el que nos cobra viene con espada, lanza y jabalina. A veces vemos que nuestros enemigos vienen con espada, lanza y jabalina. A veces vemos que este COVID viene con espada, lanza y jabalina, que los impuestos vienen con espada, lanza y jabalina. A veces vemos que toda persona viene con espada, lanza y jabalina. A veces escuchamos la prédica y escuchamos la prédica como si tuviera espada, lanza y jabalina. Eso es que el pastor me lo quiere decir a mí. Eso es que el pastor. A veces vemos todo alrededor nuestro con espada, lanza y jabalina. Pero tranquilización, señores, tranquilización. No se asusten, porque puede venir lo que venga con espada, lanza y jabalina, pero usted y yo venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de nuestro Dios. A veces vemos las amigas de nuestro marido con espada, lanza y jabalina y minifalda.
Y uno dice, ay, Dios mío, tranquilización, señores, que usted es la señora y usted viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, amados, ¿qué nos está llevando a tomar malas decisiones? El miedo, el temor. Fuera de eso, le está metiendo usted drogas, alcohol al asunto. Le estás rindiendo tu voluntad a los problemas. Le estás rindiendo tu vida a los problemas. Y la Biblia dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. A Elías un día hizo descender fuego del cielo y al otro día huía. Pedro un día se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, guiado por el Espíritu Santo. Y a los 3 días Jesús le estaba diciéndote, apártate de mí, Satanás. Hay días de días, hay días de días, hay noches de noches, hay años de años, hay meses de meses, hay minutos de minutos, hay situaciones de situaciones. Pero lo mejor es ser guiados por el Señor. Tenemos que tomar buenas decisiones, pero no bajo miedo ni bajo temor, no bajo desespero. Tenemos que tomar buenas decisiones guiados por el Espíritu Santo. Las cárceles están llenas. Hay que reconocer que las cárceles están llenas de inocentes. Yo estoy convencido que las cárceles están llenas de personas que dicen, yo no fui, soy inocente, y es cierto. Pero hay que reconocer que la cárcel está llena de personas que fueron buenas toda su vida. Y por una mala decisión de desespero, hoy están en la cárcel. Y son buenas personas. Son buenas personas. Las cárceles están llenas de hombres, de buenos padres, de buenos hijos, de buenas madres, que posiblemente un día por defender a su esposa, a su hijo, a su hija, o en un momento de desespero, tomaron una mala decisión. Y por esa mala decisión están en la cárcel. Pero hay que reconocer que en la cárcel también hay personas que desde pequeñitos, por tantas heridas, por el cómo nacieron, por tanto dolor, desde pequeñito hicieron lo malo. Y su estado natural casi que es estar detrás de las rejas. Una mala decisión, amados, puede llevarte a un divorcio, puede llevarte a morir, puede llevarte a matar a muchos más. Una mala decisión puede llevarte a la cárcel. Una mala decisión te puede llevar a la tumba. Y muchas veces por desespero o angustia. Calmémonos. No dejemos que el miedo, la ira o que el diablo nos amedrante para tomar malas decisiones. Esperemos. Confiemos en el Señor, pidamos su guía, su dirección. ¿Usted no sabe qué hacer? No haga nada. Vaya donde una persona y pídale un consejo. Vaya a una persona que usted sepa que es sabia y pídale un consejo. Vaya donde alguien que tenga temor de Dios. No alguien que le diga, ay, su mujer se la hizo, hágasela usted también. Váyase con unas amigas. No, 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 no. Eso no es sabiduría. Recuerde, el consejo sabio se le pide a sabios. El consejo sabio, no busque consejo sabio en medio de necios. No busque consejo sabio en medio de necios. Si usted tiene una Biblia, que creo que en toda casa tiene que haber una Biblia. Y si no la hay, por redes hay cualquier cantidad de Biblias. Y si no, en su celular no solamente es para jueguitos. Su celular también puede descargar Biblias. Yo descargué una Biblia de estudio en mi celular excelente, como 15, $20, pero llevo como 2 años con ella y me ha parecido excelente. No la necesito porque tengo Biblias suficientes, pero cuando estoy en la calle o cuando viajaba, en mi celular consultaba y es de estudio bíblico. No sabe qué hacer, pida consejo sabio. No sabe qué hacer, vaya a la palabra de Dios.
Este no es un libro nada más. La Biblia dice que ella misma es viva y eficaz. Que cuando uno lee este libro, uno lo abre y siente el palpitar del corazón de Dios. Por eso es que lo han intentado quemar tantas veces, porque esta es la palabra de Dios. No sabe qué hacer. Doble rodillas. Doble rodillas. Y órele a Dios y dígale, Dios, no sé qué hacer. Guíame, dirígeme. Haga como hizo Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa. Hay tantos miedos, hay tantos temores, pero no se quedó allí, sino que le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé qué hacer, pero guíame. Tengo miedo, pero fortaléceme. Me siento solo, pero acompáñame. Es que Él es un Dios vivo, Él es un Dios real. Él no es un Dios que se pone en la tobillera, Él no es un Dios que se cuelga en el cuello, Él es un Dios que nos tiene en su mano de poder. Él está con nosotros. Él prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió que no nos dejaría, que no nos desampararía. Él prometió que nos tomaría de su mano derecha y que no nos soltaría. Él prometió que iría delante de nosotros como poderoso gigante. Él es Dios, Él es real. Y si hay alguien aquí que necesita conocer de ese Dios, si hay alguien aquí que necesita esa confianza y esa tranquilidad que solo Dios puede dar, si hay alguien aquí que está cansado de dar tumbos en la vida, malas y malas y malas decisiones, y que está cansado de tapar, destapar aquí para tapar aquí, que ya no tiene sentido su vida, pues déjeme decirle, su vida todavía tiene sentido. La vida tiene sentido cuando Jesús viene a nosotros como Señor y Salvador. No es un asunto de religión, es un asunto de relación, es un asunto de que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Imagínate, Dios dio a su Hijo unigénito para no perderte a ti. Eso es amor. Nadie te amará, nadie nos amará como Él nos amó. Él es el que nos guía y el que dirige nuestros pasos. Él es el Dios que dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo, porque su vara y su callado te infundirán aliento. Él es el Dios del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el Dios que prometió que caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Él es el Dios del cual dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él es ese Dios, no hay otro Dios como Él. Acéptale en tu corazón. Reconócele allí donde estás como Señor y Salvador. Ríndete delante de Él y di estas palabras. Díselo a Él. Si es cierto lo que ese hombre está predicando, yo quiero que tú vengas a mi vida y yo quiero que tú me guíes. Si es cierto que tú eres real, ven a mi vida como Señor, ven a mi vida como Salvador, guíame, lléname de tu Santo Espíritu, porque no quiero caminar sin ti. Si usted hace eso de todo corazón y si usted reconoce hoy a Jesús como Señor y Salvador, le invito a buscarle, le invito a congregarse, le invito a leer la Biblia, le invito a caminar con hombres y mujeres que aman a Dios y que escudriñan su palabra. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.